Hola amigos, buenos días. El día de hoy quiero presentarles la conferencia de prensa del vocero presidencial Ardoni. Me parece hoy una de las mejores conferencias que ha dado porque dio una lección de civismo, una lección de convivencia. En cuanto a sus comentarios, vamos a ver los videos y vamos a ir analizándolos paso a paso. La propiedad privada, el respeto por la ley y el mérito vuelvan a ponerse en valor en la Argentina. Y aprovecho, por supuesto, para felicitar a los diputados, a los diferentes diputados de varios espacios políticos que con agallas demostraron la defensa de las ideas de la libertad, de ponerse del lado correcto de la historia y de entender que estamos en un momento de cambio donde efectivamente la gente, que efectivamente la gente es lo que ha elegido en las urnas. En relación a los hechos de violencia, que ocurrieron, por supuesto, fuera del Congreso. Quiero destacar la titánica tarea de la Policía Federal, de Gendarmería Nacional y de Prefectura que lograron contener a los violentos. En total hay 8 personas detenidas por agresiones y resistencia a la autoridad en las jornadas de ayer y, por supuesto, las jornadas del miércoles que también resultaron que tuvieron cierto grado de violencia. Parece infantil realmente a esta altura tener que aclarar que quien corta la calle está cometiendo un delito, quien agrede a un ciudadano está cometiendo un delito y quien, por supuesto, agrede a un agente policial está cometiendo un delito y cometer un delito, al menos ahora, tiene consecuencias. La verdad es que entendemos que los piqueteros hasta hace no mucho caminaban libremente por la 9 de julio sin que nadie les diga nada. Hoy esto se terminó y entendemos que estamos haciendo lo que corresponde. Y la verdad es que no estamos dispuestos a que un grupito de violentos intente o quiera o logre frenar un debate legislativo. Y además, por supuesto, les informo que hay 7 personas pertenecientes a las fuerzas que han resultado heridas en virtud de repito, de los hechos de violencia. Está claro que este gobierno no fue elegido para mantener contentos a todos, simplemente nos han elegido para representar a todos los argentinos que quieren un país mejor, que son por suerte la gran mayoría. Estamos en el camino correcto y no hay plan B para la batalla cultural. Imagínense lo que pasaría si nos dejamos extorsionar por estas minorías violentas que no representan a los trabajadores, como dicen. No lo vamos a permitir de ninguna manera y bajo ningún concepto. Y por último, y me abro por supuesto a preguntas, quiero destacar queremos destacar la actitud de la ministra Sandra Petovelo al enfrentarse ayer a los gerentes de la pobreza y a ponerse a disposición de cada una de las personas que tenga o que sienta tener alguna necesidad. Ayer quedó demostrado que los gerentes de la pobreza existen, que el negocio con los pobres existen y que no vamos a permitir que eso siga ocurriendo. Bien, amigos, en la primera parte de esta conferencia de prensa, el vocero presidencial hace mención a la propiedad privada, uno de los puntos más importantes para que una sociedad libre y democrática y republicana pueda convivir, pueda salir adelante y que a medida que iba pasando el tiempo, en estos últimos años, este derecho y este respeto a la propiedad privada se fue cercenando paulatinamente y, por ejemplo, como veíamos en el caso de la ley de alquileres, quienes rentaban una casa no sabían si la iban a recuperar. Este punto es esencial para demostrar que un país tiene respeto a la propiedad privada, no solamente eso, sino que es un país libre, un país donde se respetan las leyes. El segundo punto al que hacía mención Ardoni es el respeto a la ley. Justamente otro de los puntos que no se respetaban y, digamos, cualquier persona transgredía las leyes y no pasaba nada, no habían consecuencias. Ahora
como vemos, hay consecuencias, ¿verdad? Hay consecuencias para estos piqueteros que cortan las calles y cercenan los derechos de los demás, porque el derecho de uno finaliza cuando comienza el ajeno, ¿no? El de nuestro prójimo. Y pues esta gente cortaba las calles, no pasaba nada, hacían desmanes, no pasaba nada, rompían negocios, no pasaba nada, llenaban y ensuciaban la Plaza de Mayo con piedras, rompían y no pasaba nada. Ahora se está viendo que esto sí trae consecuencias y estas personas van a ser presentadas ante la justicia para que sean juzgadas adecuadamente. Además, otro tema son las leyes penales. En Argentina se fueron haciendo cada vez más lapsas y daba lo mismo, o da lo mismo en Argentina hasta el día de hoy, robarse 100 millones de dólares o 1.000 millones de dólares, como pasó, que desaparecieron dinero del petróleo, de las regalías del petróleo, en distintos casos, donde pusieron testaferros y estos testaferros pasaban de ser empleados de un banco a ser multimillonarios con miles de propiedades y terratenientes. Da lo mismo robarse un huevo o robarse un pedazo de pan que robarse miles de millones de dólares porque pues para estos no hay justicia, ¿verdad? Entonces, esta parte es esencial, esta mención que hace el vocero presidencial es esencial para una sociedad libre. El tercer punto es el mérito. Supongamos aquellas personas que no querían levantarse a trabajar y pues, se pasaban años con planes sociales y pues, seguían viviendo mejor que otros argentinos que se levantaban a la mañana, que iban a trabajar, se quebraban el lomo trabajando y pasaban horas fuera de su hogar y de su familia, pues tenían hasta mejores ingresos en muchos casos. También hay que ver, pongamos un caso que a mí me pega mucho, ¿no? El caso de la cultura, donde muchos artistas vivían del Estado, donde otros artistas se quejaban de esto porque personas que hacían, por ejemplo, una película malísima y que nadie quería ir a verla y que tenían 4 personas mirándolas, recibían un montón de dinero por parte del Estado para no solamente para hacerla, sino además para su vida, para vivir en un nivel de vida mucho mayor al de la media argentina, ¿verdad? Con viajes al exterior, con un montón de prebendas y privilegios que verdaderamente el resto de los argentinos no lo tenían, pero tenían que pagarlos. Evidentemente lo pagaban con sus impuestos, lo pagaban con endeudamiento y lo pagaban con inflación. El segundo punto al que hace mención el vocero presidencial es al tema de los hechos de violencia por parte de piqueteros, eh, mayormente dirigidos por Beliboni, hay otras agrupaciones también que se unieron a esa protesta intentando desestabilizar la votación de la ley Bases. Independientemente de que sea la votación de la ley Bases, nadie puede interrumpir a nuestros legisladores, porque son las personas que fueron elegidas por el pueblo, este grupito minúsculo, insignificante de malvivientes que tratan de tomar el país por la violencia, que quieren hacer terrorismo. Este grupo intentó violentar al Congreso, cosa que en ningún momento de la historia debe ser permitido con este gobierno, con el que sea. El Congreso es sagrado para una sociedad democrática y republicana. Entonces, este grupo de gente, tras hechos violentos donde terminaron varios policías heridos, donde hubo un simulacro por parte de Beliboni de que se había desmayado, pero se levantó inmediatamente y empezó a insultar y a agredir y a seguir dirigiendo a estas hordas que intentaron destruir el Congreso, ¿verdad? Vienen los hechos de violencia, fuerzas de seguridad tienen que tomar medidas, obviamente, no pueden permitir que se invada al recinto del Congreso, y entonces vienen los enfrentamientos, hay disparos, hay varios heridos, y entre ellos algunos civiles que por estar entre medio de esta revuelta, como el caso de los periodistas, también resultaron heridos. Y eso es lamentable, verdaderamente lamentable, porque, pues, obviamente, en una sociedad civilizada no nos podemos permitir
este tipo de actos de violencia, vandálicos, terroristas, de gente que quiere tomar el país. No lo van a lograr, obviamente, son 4 personas, no lo van a tomar de esta manera, no van a lograr, tienen una idea setentista donde la guerrilla intentaba representar a la sociedad, o al menos a una parte de la sociedad, y pues ya sabemos cómo terminó esa historia, lamentable, ¿no? Lamentable final de esa historia. Entonces, no vamos a permitir eso, ningún argentino lo quiere, ningún argentino de bien que se levanta a trabajar quiere que le corten las calles, quieren que rompan el Congreso, porque para eso votaron, para eso se movieron, para eso gastaron tanto dinero en elecciones y en elegir un gobierno y mantener un gobierno y legisladores y senadores y demás, para que vengan 4 tipos y quieran destruirlo y que quieran frenar el voto de una ley que sigue avanzando, se sigue manejando democráticamente con personas a favor, personas en contra. Esa es la parte de la discusión política. No todos podemos pensar igual en este país, obviamente, pero pues sí es una forma democrática de llegar a un punto de encuentro donde la ley se vote y salga adelante. Respecto del tercer punto, la ministra Petrovelo intentó dialogar, intentó abrir las puertas del ministerio a las personas que se acercaron hasta él, pero nos dimos cuenta, y lo vamos a aclarar más adelante, que verdaderamente esas personas no iban a dialogar, no iban a pedir nada, simplemente querían hacer un acto terrorista, destrozar el ministerio, saquear el ministerio y salirse con las de ellos, ¿verdad? Los desmanes, el terrorismo. Ella les dio la oportunidad de inscribirse en una lista, nadie lo hizo, nadie se inscribió en esta lista. Entonces, verdaderamente la misión de este grupo de gente, de este pequeño grupo de gente, era cometer desmanes, cometer actos terroristas contra el ministerio, contra un edificio público. Afortunadamente no lo lograron porque las fuerzas de seguridad los detuvieron, pero si lo hubieran logrado, esto le hubiera costado mucho dinero al resto de los argentinos. Entonces, ahora vamos a pasar al punto de un periodista que intenta tomar el micrófono en detrimento del derecho de sus compañeros no importándole el derecho de sus compañeros también a preguntar, y intenta tomar el micrófono para una arenga política donde quiere hacer ver que el gobierno no quiere la libertad de prensa porque algunos periodistas, como decía anteriormente, fueron heridos, y él intenta, este zurdito, ¿no? Porque es un periodista de izquierda, intenta, como siempre, intentan agarrarse de cualquier cosa para hacer ver que el gobierno, o este gobierno, cualquier gobierno, está haciendo las cosas fuera de lugar, mal y en contra de la ley, en contra de los derechos, en este caso de los periodistas o de los argentinos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver lo que dice este periodista y cómo actúa el vocero presidencial verdaderamente de la forma correcta, ¿no? Pues de la forma correcta, de la forma que tiene que actuar una persona que intentan arrebatarle el liderazgo de una entrevista, como en este caso, para dar sus arengas políticas. Vamos a verlo. ¿Qué tal? Buenos días, vocero Fabián Waldman de ¿Cómo andás, FML. Fabián? Te extrañábamos. Gracias. Estabas de vacaciones. Estaba de vacaciones, sí. El primer mensaje es para el equipo de comunicación de Casa Rosada, que edite bien el video, por favor, así los odiadores en las redes pueden atacar a todos los periodistas que trabajamos en la Casa Rosada tranquilamente. En segundo lugar, Matías Aufieri, abogado de una organización de derechos humanos, está siendo intervenido para salvarle un ojo y tiene consigna policial. Víctor Carreira, reportero gráfico de Telam, un balazo de goma en la pantorrilla. Alfredo Luna, reportero gráfico de Telam, delegado de Cipreva, un balazo de goma en el muslo. Lorena Tapia, periodista de la televisión pública, Vamos bala a de goma en la pasar cintura. a Ignacio las preguntas Petunchi, que le hacen reportero gráfico, ámbito al ministro financiero, Ardoni. Esta delegado de parte es muy Cipreva. sabrosa porque vamos a ver Pregunta, por cómo favor. Sí, ya te la voy a hacer. algún periodista Balazo de goma en la zurdito, espalda. algún periodista de Bernardino izquierda, Ávila, reportero quiere gráfico de Página 12, agarrar el bala de goma en el micrófono, gemelo. Podría seguir leyendo. despreciando a sus 20 compañeros para hacer personas una más que arenga fueron ayer política en lugar de heridas hacer por una balas de goma pregunta de la como tal. policía, Vamos a verlo. en una situación bastante desagradable. La ministra de Seguridad
se preguntó esta mañana qué grado de violencia hubo en un reportaje radial. La pregunta, Fabián, están tus compañeros esperando para preguntar. Y también planteó la necesidad de hacer un protocolo especial para los periodistas que cubramos las conferencias, las movilizaciones, diciendo que nos quieren proteger. La pregunta concreta es, Sí. ¿quiere libertad de prensa efectivamente este gobierno para que se pueda transmitir lo que sucede como lo que pasó ayer en el Congreso? Gracias. Sí. Siguiente pregunta. Bien, Ardoni, un aplauso enorme, excelente, así se hace. El periodista, un maleducado, verdaderamente un maleducado, tomó el micrófono, le valió, le importó un belín lo que pasaba con sus compañeros y los compañeros iban a perder su oportunidad de preguntar, de trabajar. Él siguió con su arenga política, ahí tratando de desmerecer la actitud policial en medio de los disturbios que crearon los vándalos y a la vez ligando eso con la libertad de prensa. ¿Qué es lo que tiene que ver la libertad de prensa? O sea, la ministra de Seguridad en la mañana dijo que iba a tener que establecer un protocolo porque evidentemente los periodistas van por todos lados queriendo tomar la nota, que es su trabajo, y en eso, bueno, recibieron balazos. En el mundo, en las guerras, mueren periodistas, en su actitud de trabajo, en la intención de tomar la nota, de poder llevar esa información a sus medios. Han muerto muchos periodistas en el mundo y en este caso fueron heridos periodistas por la misma razón, por querer llevar la nota a sus medios, por hacer su trabajo de la mejor manera posible. Pero nada tiene que ver eso con la libertad de prensa, con la libertad de expresión, y me parece muy bien la forma en que lo trató el ministro Ardoni. No había otra manera. Sí, con guantes blancos le dio una cachetada. Vamos a la próxima pregunta. Buen día, Cecilia Camarano para Ámbito Financiero. Hoy se oficializó la intervención de los medios públicos. Al respecto tenía varias consultas. Quería preguntarle quién va a ser nombrado interventor o interventora, cuáles van a ser sus atribuciones y cuál es el plan del gobierno para los medios públicos, si se van a privatizar o no y qué va a pasar con sus trabajadores y trabajadoras. Gracias. No lo sabemos, todavía no está definido. Cuando esté definido lo vamos a informar y, bueno, por supuesto que estamos en línea con el reordenamiento de las empresas públicas y el presidente irá definiendo, llegado el caso, cómo es el avance de esa reorganización, que llevará, por supuesto, mucho tiempo. Y alguna vez, recuerdo, en alguna primera conferencia me han preguntado sobre los trabajadores y siempre decimos lo mismo, no solo de los medios públicos, digo, en general, de todos los empleados de la administración pública, de organismos descentralizados, etcétera, en los que efectivamente trabajan de buena fe y que aportan valor, no tienen por qué preocuparse, simplemente eso. Bueno, en esta pregunta, la actitud de la periodista al parecer parece ser inocente, pero ella está abogando por los derechos de ciertos colegas de ella, ciertos compañeros de ella que trabajan para empresas del Estado. Y la que pregunta es qué va a pasar con esas personas. Bueno, el punto acá no es qué va a pasar con esas personas, el punto es por qué esas empresas del Estado van a ser privatizadas o quieren ser privatizadas o deben ser privatizadas. En principio, porque para lo único que servían era para hacerle la propaganda política a los gobiernos de turno. En segundo lugar, varios de los periodistas que trabajaban ahí tenían sueldos millonarios en algunos casos y en ese tipo de medios, si había publicidad o no había publicidad, era lo mismo. Si eran 4 los televidentes que los miraban, era lo mismo, no había problemas. Esas personas seguían cobrando sus sueldos, cosa que en un medio privado no sucedería. Si un programa le cae el rating, ese programa es levantado y es reemplazado por otro que sí dé el rating, o el periodista en este caso es despedido y se contrata a un periodista que sí dé con el rating. Evidentemente, en estos casos, a mí no me duele, realmente no me duele
si muchas de estas personas son despedidas. ¿Por qué? Porque vivían con sueldos que superaban la media que cobraban los argentinos, los sueldos medios que había en Argentina de $300. En este caso eran sueldos, en muchos casos, eran sueldos millonarios, y a estas personas no les importaba realmente si ese dinero se lo pagaban los argentinos que la estaban pasando muy mal, que estaban con inflaciones terribles. Eso a ellos no les importaba. Por lo tanto, a mí ahora no me importa si esas personas son despedidas. ¿Qué tal, portavoz? ¿Cómo está? Hola, ¿cómo Sofía estás? Rojas, de Noticias Argentinas. Quisiera pedirle si puede explicarme cómo planea el gobierno instrumentar esta asistencia individual que pregona la ministra Sandra Petovelo en las 23 provincias de la Argentina. No sé, ¿hay algún tipo de ente estatal en estudio para que releve la situación en los barrios de las distintas provincias, o cómo planean hacerlo? Y en la misma línea, muy cortito, perdón, pero es solamente una duda nada más. Usted hace unos días anunció que el gobierno ya dejó de enviar alimento seco para pasar a enviar dinero. Hace ya unas horas distintos organizadores sociales dijeron y salieron a denunciar que durante el mes de enero no recibieron ni un centavo por parte del gobierno para poder organizar las ollas populares, así que quería consultarle a partir de cuándo estarán estas transferencias y cómo se están organizando. Gracias. Bueno, en principio estamos preparando el detalle para comunicarlo. Nosotros vamos a terminar con la intermediación, y en los casos donde no había intermediación, pero sí había compras centralizadas por parte del Ministerio, que con respecto a los alimentos secos generaban todo un tema que nos parece más razonable que lo manejen directamente los propios comedores. De ahí el cambio de esquema, ¿no? De comprar alimentos y enviarlos a hacer transferencias a los diferentes comedores o a las diferentes organizaciones, en pos también no solo de mejorar la eficiencia en términos, si se quiere, de mejora en las compras y de evitar cualquier tipo de, ¿cómo decirlo?, de error que pueda haber en ese proceso. Lo hacemos también por una cuestión nutricional, ¿no? Van gente de todas las edades a los comedores y entendemos que debe tener un trato más directo. Dicho esto, los comedores, que yo lo anuncié el otro día, se están auditando absolutamente todos, y toda la situación social en la Argentina está en permanente monitoreo y en permanente auditoría y en permanente avance a que nadie le falte en la Argentina un plato de comida. Por supuesto que esto siempre va a estar en el marco de la legalidad y de los comedores que efectivamente cumplan con los requisitos que el Ministerio de Capital Humano imponga para cada caso. De hecho, bueno, no sé si todos los que reclamaron, por ejemplo, ayer, efectivamente tenían todo en regla. No lo sé, pero solo se va a asistir a los que efectivamente cumplan con los requisitos, al margen de que la asistencia en AUH, en planes sociales, en tarjeta alimentar, por ejemplo, siguen vigentes y se siguen ajustando por encima de la inflación, porque entendemos, y la ministra Petovelo entiende, la gravedad de la situación por la que hoy atraviesa la Argentina. En este punto en particular, el gobierno está haciendo un trabajo de auditoría para detectar a todos aquellos intermediadores, a todas aquellas personas que estaban viviendo de los pobres, los gerentes de la pobreza, como les llaman, y que le quitaban, le rebanaban una parte del ingreso que tendría que llegarles, o de los alimentos que tendría que llegarles, para hacer sus propios negocios. Evidentemente, el trabajo del gobierno es un trabajo titánico para tratar de hacerlo rápidamente y que todas esas personas puedan tener rápidamente este beneficio del que hablaba la ministra Petovelo, y llegue rápidamente como decíamos, lleguen rápidamente estos recursos para que estas personas apalen sus necesidades más urgentes, que son las de alimentación, ¿verdad? Entonces, el trabajo que está haciendo el gobierno creo que es el apropiado, y espero que se haga rápidamente para que estas personas que verdaderamente lo necesitan lo tengan rápidamente, y todas aquellas personas que estaban comerciando, que estaban negociando, que estaban beneficiándose de este beneficio justamente para los más pobres,
que sean sacados del medio. Y ya vemos que el nerviosismo que traen los grupos piqueteros que vivían de todos estos planes, que ahora se les va a cortar el chorro. Respecto de las urgencias de la aprobación de la ley de bases, usted siempre dijo en estas conferencias cuanto antes. Hoy está previsto, se está sesionando, está previsto que se dé media sanción en general y faltaría en particular. No sé si van a dar los tiempos, si ustedes tienen urgencia de que se sesione mañana en diputados, que se empiece a tratar en particular, porque el 15 de febrero vence el periodo de sesiones extraordinarias. La media de sanción de diputados debe pasar al Senado y no van a tener tiempo. ¿Están pensando ya en prorrogarla justamente ese plazo? Gracias. Bueno, la verdad es que temas estrictamente de técnica legislativa y de normativa legislativa me excede, es un tema del Poder Legislativo. Entiendo que de ser necesario se va a hacer todo lo posible para, si hoy no se llega a la sanción, a la media sanción, no veo por qué no se pueda trabajar el sábado. Pero es una cuestión estrictamente del Poder Legislativo. No, la verdad es que no tengo nada para agregar con respecto a eso. Y en tal caso, la posibilidad o no de ver si el 15 de febrero se puede o no llegar con la sanción de la ley, lo mismo, no escapa lo que hoy podamos ver, futurología no hacemos, iremos viendo a medida que pasen los días cómo se van desenvolviendo los hechos. Respecto de este punto, los diputados creo que no tienen que tener ningún inconveniente en trabajar unos días más, un mes más o 2 meses más, lo que fuera necesario para sacar esta ley tan importante para el país y para los argentinos, en virtud de que el año pasado han trabajado bastante poco, el Senado y el Congreso en general, la Cámara de Diputados han trabajado bastante poco. Este año pueden hacer el esfuerzo y lograr algo que es tan importante para el país. Además, creo que el sueldo que ellos cobran es importante, está por encima del resto de los argentinos. A los argentinos les cuesta mucho pagar esos sueldos y mantener al Congreso. Creo que un acto de respeto hacia quienes le pagan es cumplir las obligaciones ahora en estos momentos tan importantes para el pueblo. Le quería preguntar acerca de la ley de bases. Ante una hipotética aprobación en general y en particular, ante ese escenario positivo para el gobierno, literalmente se han desguazado la mitad de los artículos del gobierno. Eran más de 600 y ahora quedan algo más de 300. Suponiendo ese escenario, una importante fuente del gobierno aseguraba que para que tenga sentido esta ley era necesario que se mantengan el 70%. La pregunta es si el gobierno no descarta aplicar por decreto, DNU, las medidas que no se pudieron aplicar, y si me puede confirmar, no está atado, pero si puede confirmar de que el gobierno va a levantar el cepo a mitad de año, teniendo en cuenta que el mismo fondo lo indicó en su último reporte. Gracias. Comienzo por el final. Futurología no hago. Y como futurología no hago, está bien. Pero si es lo que sí está claro es ¿sabes por qué me sonrío? Porque ya te dije, no, futurología, creo que en el 80% de tus intervenciones. Sí, porque es nuestro norte. Ahora, si va a ser justo a mitad de año, no lo sé, no lo sabemos, digamos. Pero claramente es nuestro norte de corto plazo, efectivamente solucionar toda la cuestión cambiaria, que es un gran problema para muchos. Esto no lo tiene que decir el fondo, digamos, te lo puedo decir yo, y de hecho creo que alguna vez lo dije. Así que efectivamente va a ocurrir. El cuándo, no, la verdad que no, es imposible saberlo. Con respecto al desguace, fea palabra, dicho sea de paso, todos los artículos de la ley para nosotros son fundamentales, como lo son también cada uno de los artículos que fueron incluidos en el DNU, y te diría que como cada una de las acciones que tomamos en línea con la libertad, en línea con la desregulación y en línea con dar un paso más cada día en buscar una Argentina mejor.
La verdad es que cuando la ley tenga media sanción hablaremos de los porcentajes y de las cuestiones y de los desguaces, pero acá no hay ningún desguace porque parte incluso de lo que vos haces referencia, nosotros mismos optamos por quitarlo para acelerar la discusión parlamentaria. Así que por supuesto ya dijimos, apenas esté aprobada la ley, se empezará a discutir. Lo otro es simplemente conjetura y bueno, y hay que esperar a que se desenvuelvan los hechos y ver cómo dime. Digo, pero el gobierno no descarta aplicar determinadas medidas por decreto. No hablo estrictamente tributario, pero el gobierno apela a tomar medidas si no salen en el Congreso. El gobierno no va a hacer nada que esté fuera de la ley, nada, absolutamente nada. Y en línea con esto, es bueno aclararlo, la ley bases no es todo. Es una parte. Es una parte del camino que tenemos pensado para la Argentina. Una parte importante, sin dudas, una parte muy importante es, pero no lo es todo. Entonces, cada uno de los artículos para nosotros es fundamental. Y vamos a seguir avanzando en todo lo que creemos que haya que seguir modificando. No veo por qué hay tanto tema con esto del 70%, el 80%, que 3 artículos más, que 3 artículos menos. El camino es claro, el norte es claro y vamos a hacer todo lo que sea necesario para cumplir con ese camino. Bien, en este punto en particular es importante destacar que la ley bases y el decreto de necesidad y urgencia son nada más que una parte de todo el entramado de leyes que el gobierno tiene que desarmar de 100 años de regulaciones y regulaciones de las regulaciones y regulaciones de las regulaciones de las regulaciones que han llevado al país a la situación actual con impuestos altísimos para poder bancar todo el desastre, con trabas a las empresas. Se ha transformado la Argentina en un país inviable, un país que no es apetecible para ningún inversor extranjero. Es decir, para poder lograr el objetivo de este gobierno, esto nada más es una parte. Eso es lo que hay que tener bien en cuenta. Una mínima parte. Después viene el paquete fiscal que fue extraído de la ley ómnibus o de la ley bases, y un montón de leyes y regulaciones más que el país tiene que destrabar para poder transformarse, como decía anteriormente, en un país competitivo, en un país viable, en un país abierto al mundo, en un país desregulado que pueda verse con respeto por parte de inversores en el mundo y de otros países en el mundo. Para que esto pueda salir, tenemos que llegar a los niveles de Alemania, de países centrales como Estados Unidos, donde las libertades son amplias y donde hay posibilidades de que los sueldos crezcan, que las inversiones fluyan y que pues, el país trabaje y crezca a un ritmo normal. Así que esto hay que tomarlo de esa manera. No podemos pensar de que el país va a terminar acá, que las votaciones y las leyes van a terminar aquí. De esto falta mucho más. El segundo punto importante es que el presidente va a tener que tomar en sus manos otras leyes, va a tener que mandar otros paquetes de leyes al Congreso y va a tener que sacar otros decretos de necesidad de urgencia, lo cual no es ilegal, lo cual está dentro de las leyes. Como dijo Ardoni, nada fuera de la ley. Los decretos de necesidad y urgencia fueron realizados, fueron hechos por todos los gobiernos en la historia y pues ¿por qué no lo iba a hacer en este caso Javier Milei? Y además lo tiene que hacer. Tiene que sacar determinadas leyes por decreto de necesidad de urgencia, porque si no esto no va a caminar. Si esperamos que la izquierda, el peronismo, el kirchnerismo, el radicalismo duro, vaya a aprobar y esperemos en los tiempos de ellos y que vayan a aprobar las leyes y que vayan a desregular el país, estamos fregados. Elena Kondateva, Agencia TAS. Quería agradecer por la oportunidad que dan a los periodistas extranjeros de hacer una pregunta en conferencia. Quería preguntar, en diciembre varios medios argentinos escribieron que Argentina quiere donar 2 helicópteros comprados en Rusia a Ucrania y que la cuestión fue planteada en el encuentro de Javier Milei y Vladimir Zelensky.
Quiero preguntar si es cierto que existe este plan, teniendo en cuenta que será incumplimiento del contrato de la compra. Y si sería parte de las negociaciones con Estados Unidos. Gracias. La verdad que es un tema estrictamente del Ministerio de Seguridad y entiendo que es un tema con algún, supongo yo, con algún tipo de reserva en términos de seguridad. Así que en tal caso eso no soy la persona indicada para que se lo preguntes, hay que preguntarlo en el Ministerio de Defensa, que seguramente te puedan dar una explicación mucho más atinada que la que te puedo dar yo. Aquí no hay mucho para decir. Creo que la Argentina no está en condiciones de andar donando helicópteros. Creo que, al contrario, justamente lo que necesita la Argentina es incrementar sus pertrechos militares para defender fronteras, para defender el mar continental y demás. Así que espero que nada más esto haya sido una intención del presidente y ahí quede. Además, creo que Ucrania no va a ganar la guerra por 2 helicópteros. Creo que eso no va a ser a la verdadera necesidad de Zelensky. Así que espero que termine realmente en eso. Muchas gracias, espero que tengan muy buenos días y que si les ha gustado le den like, suscríbanse y activen la campanita para mis nuevos videos. Así podemos llegar a más personas en esta cruzada. Muchísimas gracias.